Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, todo depende de donde estén. En este momento acaba de aparecer Alfredo. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de esta cuestión de la corrupción de la palabra, que ya hemos hablado en otras oportunidades. Pero dado el valor de la palabra. Del valor de la palabra, pero dado los acontecimientos últimos, donde se juega mucho, se jugó mucho y se sigue jugando la cuestión del lenguaje, digamos, de cada palabra elegida, entonces decidí retomar este tema que da para muchísimo, obviamente. Hay una metáfora con respecto al valor de la palabra que es como el peso argentino, se devalúa constantemente. Bueno, no lo pensé, tampoco lo escribí. Pero es así. Pero es así. Se devalúa, pierde valor todo el tiempo. Estamos con la palabra muy devaluada en este momento, sí. Por el maltrato que se le ha hecho al lenguaje, por los motivos que fuere. O sea, primero habría que aprender el castellano, como hay muchas personas que se resisten en nombre de reivindicaciones femeninas. Bueno, lo genial es que tengo entendido que en el castellano el universal es masculino. Entonces las feministas se quejan porque es muy machista. El castellano, tendría que llamársela. No. Me dicen, yo no lo sé, me dicen, está escrito, que en el árabe el universal es femenino. Y mirá cómo tratan a las mujeres allá. Es verdad, no lo sabía. Es una cosa de loco. No lo sabía, ¿en serio? Sí, el universal está escrito, un autor, no me acuerdo cuál, lo dice, el universal sí, es verdad, femenino. Es verdad, ahora haciendo un poco de memoria. Y sin embargo la mujer está totalmente sometida, entonces que no jodan con el lenguaje, ya es una cosa absurda. No, lo que ninguna de estas personas piensa, porque además lo que yo pienso es que las orienta, digamos, este odio hacia el hombre, cuando las mismas mujeres han sido las que los han generado, han engendrado y han educado a estos hombres que ellas desprecian. Bueno, fíjense. Ese para otra ese para otra. El machismo y el feminismo. Para otra sociedad. No le voy a poner ese título. Bueno, no importa, el título lo pone vos, ya sé. Pero bueno, sí. Venía sobre el universal masculino y el universal femenino, mirá. Pero está bien. Era eso. Pero está bien. Yo, por ejemplo, como motivada por lo que está sucediendo ahora, sufrí un acierto de apremio para terminar la nota, para escribirla y poder concluirla. Y sí, les digo, cometí un error que me enteré por un primo mío, escritor, que es un gran escritor que vive en España, que me dijo que había habido un error cuando mencionaba a Freud, un error histórico muy difícil de que yo lo cometa, pero jamás podría haber escrito, pero lo escribí. Como que Freud opinó después de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando él no estaba. Lo que pasa es que el problema tuyo es que estás obsesionada con la Segunda Guerra Mundial. Y la matanza de los nazis, entonces ahí me equivoqué. Ahí te embalaste que era la primera. Lo que pasa es que como él estuvo al comienzo de la Segunda Guerra Mundial... No se había declarado, él falleció antes. No, cuando entraron a quemar los libros de él. Eso sí, eso él lo que dijo fue, afortunadamente hoy queman mis libros, en la Edad Media me hubieran quemado a mí. Sí, pero eso lo que dijo pasa en el 34. Es que no importa, por eso, lo que quiero decir que no alcanzó a enterarse de lo que pasó después, o sea, de los hornos, en los cremaderos, en los campos de concentración, en los campos de exterminio. Freud no llegó a enterarse de eso, porque él pudo huir a tiempo por insistencia
de algunas personas muy próximas a él, que lograron sacarlo de Viena, como para que pudiera huir a Londres, donde fue muy bien recibido y allá tuvo su consultorio, que muchos deben haber visto las fotos de ese consultorio, que era lindísimo, pero lo que puede haber armado un espacio lo mejor posible. Pero él falleció antes de la invasión nazi a Polonia, ¿no? Sí. Sí, porque la invasión en el 39. Sí, pero ¿en qué mes? Porque la invasión fue en el 39, en septiembre, 1 de septiembre. Ay, no lo tengo presente. Y él tiene que buscar ya. No, él tiene que haber fallecido antes. Porque fue casi simultáneo a cuando él logra huir. Sí, él vive muy pocos años. Muy poco, sí, no, muy poco. Pero bueno, les pido disculpas por el error que cometí respecto del momento en que Freud dice esto, respecto del daño que la gente hace, pero nos vamos a dar un tiempo para corregir y va a estar todo mejor hecho que lo que hicimos hasta ahora. Bueno, podríamos decirnos lo mismo ahora en la Argentina, porque son muchos años de cuestiones mal hechas y casi voy a arriesgar en esto que decir. No, falleció el 23 de septiembre, o sea, se enteró. Fue casi simultáneo, por eso me quedé. No. Él se enteró de la invasión a Polonia. Falleció el 23 y la invasión fue el primero. Sí, a mí se me había ocurrido que había muerto de tristeza. A mí se me ocurrió. No lo he leído en ningún lado. Pero sí me acordé de mi abuelo, que también, dado los hechos que estaban sucediendo en el mundo después de la guerra, falleció. Y entonces, mi madre decía que no pudo soportar lo que estaba sucediendo en ese momento. Especialmente en la URSS. Especialmente en la URSS, exactamente. Que es cuando matan hace una purga y matan a los intelectuales, la mayoría de intelectuales y escritores judíos. No me acuerdo el número. 12 o 15. Sí, estaba por ahí, 14, iba a decir. Importante. Que fue un número importante porque además realmente muchos de ellos habían apoyado a Stalin. Bueno, hay escritos de aquel momento, si ustedes leen a Nicolás Guillén. Yo conozco un mecánico, el mundo está destruido, pero yo conozco un mecánico que lo puede componer. Y eso fue escrito en muchos lugares y por muchas. Pero bueno. El mecánico ese era del barrio. El mecánico no, era Stalin. Sí, lo sé. Pero bueno, lo aclaro. Pero sí, me voy a... digamos, ustedes se habrán sorprendido de que haya mencionado Marianetti, porque, bueno, cuando yo era muy pequeña escuchaba a todos, mi papá me llevaba a todos lados, así. ¿Vos lo llegaste a escuchar? Yo lo escuché, claro. Lo escuché. Escuchaba todo. Y aprendía mucho, o sea, para mí es inolvidable Marianetti, o sea, de una solidez y un conocimiento. Bueno, escuché a mucha gente, vi a grandes bailarines incluso que llegaban a San Juan. Judita Koshki la conocí en San Juan. Pero era como música. Era como música, grandes músicos, o sea, Judita Koshki fue la primera profesora de flauta dulce de Julieta, que lo que pasaba con Julieta es que si bien tocaba bien la flauta, iba directamente al piano y bueno, su vida en el futuro después fue el piano, ¿no? Es hasta el día de hoy. Bueno, Julieta es nuestra hija, pero es muy fuerte también para Federico. Qué extraño, es que nunca suena el teléfono acá. A ver, vamos a interrumpir un ratito. Sí. Bueno, voy a continuar.
porque... ¿Qué pasó? No tenés Se asustaron. Ahora, No. contá. Es muy raro porque no hemos dado este teléfono. No lo tiene casi nadie. No lo tiene casi nadie porque lo habitual es que puedan comunicarse con nosotros por el celular, como con muchísima gente, en verdad. Pero bueno, voy a leer esta frase, que espero que muchos la lean, de Marianetti. Fíjense que Benito Marianetti, los padres que eran socialistas, le pusieron Benito por Benito Mussolini, ¿no? O sea, que era lo que podía, porque además Benito Mussolini venía del Partido Socialista, pero siempre he tenido mis dudas, así que espero que alguien me lo aclare si provenía del Partido Socialista o del Partido Comunista. Pero entonces los padres de Marianetti, allá lejos, le pusieron Benito por Benito Mussolini. Bueno, la posición que tomara el Partido Comunista frente al peronismo ha sido la correcta. Lean, escúchenme, porque esto nos ayuda a pensar qué es lo que está pasando hoy. Mientras otros reagrupamientos, llámense Izquierda Nacional o lo que se quiera, pretenden aprovecharse del peronismo tal cual es o someterse a él tal cual es, exaltando sus aspectos positivos y ocultando los negativos, los comunistas no quieren ni pueden conciliar, ni quieren ni pueden callar. Bueno, esto fue escrito en su libro Argentina, Realidad y Perspectivas de 1964. Así que también pueden acudir a ese libro. Bueno, cambiaron las cosas. Las cosas cambiaron. Fíjate pero hay vos toda la cantidad de PC que hay en el peronismo. Sí, está Heller, está... Bueno, Heller fue el que dijo patria o muerte, para diferenciarse de los cubanos que decían patria o vida. Yo diría y vida, ya lo aclaro acá también. Pero realmente es una posición muy, muy desleal para con el propio pueblo a quienes ellos dicen apoyar y con los adolescentes, porque con esa frase se arrastró a muchísima gente hacia, bueno, terrenos en los cuales no... Hacia la guerrilla y otros espacios también que quedaron como muy mal, que no vivieron, o sea, ese de patria o muerte ya se había dado, así que esto debería haber sido modificado ahora. Para pensar las palabras de Marianetti, que hoy el Partido Comunista no cumple, sugiero leer la entrevista que me encantó, que le hicieron al escritor Andrés Trapielo, publicada en el diario La Nación, en el suplemento de ideas, que yo lo tenía acá al lado, ya no, del sábado 28 de agosto del 2021, el que dijo sobre el peronismo: me refiero al peronismo como social fascismo, o sea, como populista. O sea, fíjense que no es una cuestión en contra del pueblo, sino fíjense que fascismo, tendría que buscarlo, pero fascio es el pueblo. O sea, que también fue algo que se pensó a favor del pueblo. Pero ¿quién es el pueblo? Pues yo me quedo pensando, ¿a quiénes llaman pueblo, por ejemplo? Digamos, lo dejo como para que podamos reflexionar sobre el tema y yo lo voy a trabajar. Volviendo a la etimología del término corrupción, a mí me interesa muchísimo la definición de Joan Coromina porque deriva de roer, corroer, esto de corrupción, romper también, ¿no? De corrosión, de lo corrosivo, de la erosión. Fíjense que todos los sinónimos tienen que ver, obviamente, con esto de corroer, de roer, de romper. También proviene del latín corruptio, que es la acción-efecto de destruir o alterar por putrefacción, no lo olviden,
está todo podrido. También dañar, sobornar o pervertir a alguien. O sea, que la cuestión, fíjate vos, de la corrupción tiene mucho que ver con la perversión, que es lo que venimos trabajando últimamente, porque es el término perversión parece ser un término que casi no se lo puede utilizar, y no se lo puede utilizar porque es lo que está sucediendo, es lo que hacen los mismos políticos, que no es simplemente lo que hacía Perón con una piba de 14, 15 años y que arregló con la mamá para acostarse con ella cuando él quisiera. No, no me refiero solamente a esa perversión, sino a todo lo perverso. No, no me refería solamente a eso, sino a todo lo perverso del sistema. De decir una cosa y decir una cosa y hacer la otra. Eso es perversión, ya lo sé, pero aún así, porque esto se lee en el lenguaje y los psicoanalistas lo leemos y lo escuchamos y lo leemos, ya lo sé, pero aún así, bueno, los voto, pero no porque acuerden, no porque se acuerde en realidad, sino porque, bueno, si las cosas son así, no voy a arriesgar para otro lado o para otra visión, cuando se puede llegar a cambiar en algún momento esta visión. ¿Qué ibas a decir? No, está bien. Bueno, no, estoy de acuerdo, no. ¿Se dan cuenta que nada de esto está preparado? Vamos improvisando. No, en el lenguaje perverso. No es solo pero no es solo el Maquere, ¿sabe? No, Jessy. El que dice, él ya sabe que está mintiendo. Es verdad. Él sabe que está... Como el psicópata que sabe que está mintiendo. Sabe que está mintiendo. Y el que escucha, sabe que le miente. Sí. En un punto sabe pero que le miente. Quiero que me mientas, mentime, porque está me gusta que me mientas. Me gusta. Hay toda una cosa así de que me gusta que me mientas o que no me digas la verdad. Y entonces, bueno, yo voy a ser más feliz si el otro me miente, aunque sea un gobernador, un presidente o lo que fuera, porque entonces voy a vivir más a gusto, aun cuando sé que es una mentira. Esto se ve en las parejas. En las parejas, en la mujer golpeada. ¿Por qué sigue con la misma pareja? Porque él le promete 1000 cosas que ella sabe que nunca va a cumplir. Y que sin embargo después la va a fajar. No, que le dice que la ama y después la va a fajar. Por eso es tan difícil trabajar, por ejemplo, con la mujer golpeada. Ese es el perverso. ¿Y el otro cómo se llama? Pervertido, ¿no? No, la perversión. La perversión es todo. Pero los dos son perversos. Y el activo y el pasivo. Sería tal cual, tanto el sádico como la masoquista hacen como una pareja muy, muy buena, una pareja muy pareja. Pero bueno, también son temas a trabajar, a pensar. Yo voy como hablando en voz alta y además me gustan muchísimo, así que el libro de Maud Manoni, que es el que habla del desmentido perverso, del ya lo sé pero aún así, también sugiero leer porque es excelente como para entender qué es lo que pasa en la vida cotidiana y también en la política, porque la gente termina votando bueno, miénteme por favor por las mentiras, ¿no? Pero bueno, la corrupción política se refiere al mal uso del poder, o sea, al tráfico de influencias, que todos lo sabemos, la extorsión y el fraude, hechos con los que se encadenan otros delitos en realidad. Dijo Manuel Jiménez Fiasa, licenciado en Filología Española, profesor de Educación Secundaria de Lengua Castellana. Esto lo leo, lo deben saber mis amigos de España, y columnista del diario La Opinión de Málaga, sobre la onomatopeya. Esto me encantó. Pero espérenme que tengo que abrir la hoja adecuada porque se me pegan. Quiere decir que hay algo de humedad. O sea, la palabra, él toma
la onomatopeya, porque suena igual, parecido, de la palabra corrupción, que tal como en la historia de Eva y la manzana, Eva es seducida por la serpiente, como puede pensarse en la política hoy, a la que no se le entiende ni oye a la serpiente, porque bisbisea, se arrastra, se oculta, desaparece, y dice este filólogo, la alteración de la S, los corruptores si sean, se arrastran en la sombra como la serpiente. Mucho de eso hay. Bueno, es lamentable que la gente desconozca, ahí sí un poco me desahogué, de que la desnutrición, y volví a repetir esto que dije en otras oportunidades, la pobreza, la mortalidad infantil o la muerte de mujeres por causa de abortos sépticos, violaciones y demás horrores que salpican nuestras vidas cotidianas, se produzcan por la corrupción. Y sí, porque fíjense que de pronto un juez de la corte no puede tener 5 departamentos que se usan como prostíbulo. Y la gente lo sabe, y todos lo saben. Eran más de 5. ¿Cuántos eran? No, creo que eran más de 5. Creo que sí, pero no importa, tampoco quiero exagerar, Bueno, pero bueno. No lo desmerezcas al muchacho. No, bueno, jamás. Pero además dijo no estar enterado, y lo administraba un señor muy próximo a él, digamos, su administrador. Era su pareja. Era su pareja. Estoy tratando de encontrar un término más adecuado, pero vos, como siempre, encontrás el término más adecuado. No. El término adecuado. Gracias. Fíjense en las estadísticas realizadas en 177 países respecto de la corrupción. La Argentina aparece entre los más corruptos, lejos de los países más honestos como Dinamarca, Suecia y Nueva Zelanda, que están, entre otros, que están entre los más honestos. Es difícil precisar las causas de la corrupción, o sea, una de las teorías para mí es la menos convincente, además no estoy de acuerdo, que además dicen que es la ocasión a la pobreza, pero no es así, o sea, está fuertemente enraizada la corrupción en la cultura de nuestro país o de un mismo país que comparten tanto ricos como pobres, o sea, lo de la violada, la viveza criolla o la violada porteña, o si quieres decirlo de otra manera, es propio de este país. Yo pienso mucho en esto de los hijos de los, digamos, de dónde vienen los gauchos. Y estos hijos de nadie, porque los españoles se acostaban con las indias, las dejaban embarazadas, y estos niñitos quedaban fuera de la ley y sin padre. O sea que esta cuestión de la caída de la función paterna en la cultura se sostiene en nuestro país, en la historia de nuestro país, o sea, en el desamparo de los chicos, y muchas cosas más, pero sobre todo cómo ha recrudecido esto en los últimos tiempos, porque si nos ubicamos un poco en la historia, en la década del 20, más o menos, no podría estar diciendo lo mismo que digo ahora. Tampoco a fines de los 60, aún cuando estaba Onganía, y yo había escrito cosas terribles en mis diarios, que digamos cuando sube Onganía y no sé si llamaba la noche, ¿cómo se les decía? De los bastones largos. La noche de los bastones largos. La noche de los bastones largos. Cuando entraron a la universidad. Tal cual. Dieron palo a todos. Bueno, dieron palo, tal cual. Quiero decir... Le daban palo, todavía no desaparecía la gente. No desaparecía la gente. Pero ya en la época de Perón desaparecía la gente. O sea, no es solo... ¿Por qué? Perón tuvo varios. Bueno, por ejemplo, el estudiante bravo, la gente que se torturaba, sí, y que desaparecía. Se le excedió un poco. Bueno, no importa. Vamos a buscar más
en la historia. Para muchas personas, si alguien trae, por ejemplo, objetos de contrabando, porque esto lo hemos charlado 1000 veces con él, o no objetos de contrabando, por ejemplo, bueno, me traigo algo que era de nadie porque se me ocurrió que podía quedar mejor en mi casa, es un delito. La gente no se da cuenta que ya eso es un delito. Digamos. No, bueno, pero la gente no. Acá como hay un estado de... No, porque vos me habías dicho esto del negocio. Claro, para la gente es un negocio, porque hay un... Pero está todo ¿a qué te torcido, está referías? todo torcido. Él hace su negocio, o sea, hacer contrabando, falsificar algo, es un negocio. Está todo torcido, los negocios lícitos y ilícitos son lo mismo, son negocios. No existe, por eso tiene que ver con la palabra. ¿Cuánta gente dice el diputado, robó, coñó, hizo esto, sacó? Bueno, y bueno, subió y hizo su negocio. Es verdad, es verdad. Es así, suena gracioso, pero está en el lenguaje de la gente. Está en el lenguaje de la gente. Me acuerdo que en una época nosotros pasábamos por el trabajo, ahí en Puerto Madero, y por la calle Paraguay apareció un tipo con un Mercedes-Benz y decíamos, ¿a cuánto habrás jodido para tener semejante auto? No es que lo ganó lícitamente. Ya suponíamos que había robado. Y es así. Sin saber, el tipo, era una joda, decíamos, pero en el lenguaje eso está implícito que nadie hace plata acá en este país, si no es robando. Si no es robando. No. Y está en el concepto de los diputados, senadores del peronismo, está en todo el concepto. Bueno, sin ir a algo tan exquisito, sofisticado como lo que vos acabas de decir, yo recordaba un analizante que años atrás me decía, sobrevalorando además el buen ladrón, cómo podía enseñar a robar, y las clases que les daba a los chicos, por ejemplo, en la villa, con un maniquí, con cascabeles. Entonces los chicos aprendían a robar sin que suene ningún cascabel. Y esos eran los carteristas. Y bueno, pero estudiaban. Un curso terciario, ya un poco más de dar el diploma. Claro, esto no es Harvard, es la matanza. Yo creo que habría que mandar a Harvard a explicar cómo se estudia acá. No, pero miren qué interesante, ¿no? O sea, que muchos lo deben saber. Yo me enteré en ese momento sobre esta manera de enseñar. ¿Ya está? Sí. Ay, tenemos que interrumpir. Bueno, Gus, te cedemos el control. Gracias, Gus.